Voy a intentar alzar la voz para que todos me escuchen. Me parece importante, yo lo veo con mucha preocupación, que los medios de comunicación a nivel nacional hayan desinformado a todos los peruanos respecto a las acciones legales que han asumido tanto las organizaciones nacionales indígenas como las rondas campesinas de Cajamarca. La señora Viales nos hacía este recuento de cómo la Organización Nacional Indígena Frontera, que está unido en el Pacto de Unidad, desde el comienzo se comprometió con el caso del megaproyecto Conga precisamente porque estaba vulnerando derechos fundamentales de pueblos indígenas. Asimismo, el señor Irenzo Hernández nos hizo un recuento de todos los hechos que las rondas, gracias al apoyo de los guardianes de las lagunas, los campesinos, porque esto hace un trabajo en equipo, ha hecho un recuento de todos los hechos que han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Han sido hechos que van desde noviembre de 2011 hasta marzo de 2012. Y ahí es importante señalar de que la Comisión Interamericana ha valorado estos hechos. Todos estos hechos uno a uno ha valorado y ha señalado en el caso de las medidas cautelares que reúnen los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. ¿Qué podemos entender nosotros, los del Perú, qué es una medida cautelar y qué diferencia hay con una petición? Y creo que hay muchos abogados que tampoco no lo han sabido expresar o han tenido la mala intención de mal informar. Con una medida cautelar, lo que se busca es proteger la vida e integridad, sea de un ciudadano o sea del pueblo. En este caso, la Comisión Interamericana ha otorgado estas medidas cautelares a las rondas campesinas de Cajamarca, a los líderes de Cajamarca y además a los del Pacto de Unidad, precisamente porque reúnen los tres requisitos elementales: gravedad, urgencia y irreparabilidad. Ustedes han visto en la presentación del señor Irenzo Hernández cómo uno de los hechos han sido probados, han ido con evidencias, han ido con testimonios, han ido con fotos. Ninguno de los hechos que nosotros hemos argumentado y hemos denunciado ante la Comisión Interamericana han ido sin evidencias. ¿Y qué es la petición entonces? Le tendríamos que decir al señor Jiménez Mayor, que es nuestro representante de los peruanos ante la Organización de Estados Americanos, que una petición es aquella que se va a pronunciar sobre el fondo, sobre si es legal o ilegal el megaproyecto Conga dentro del territorio ancestral frontero. Y ahí el señor Jiménez Mayor y ahí medios de comunicación hicieron eco a este pronunciamiento del señor Jiménez Mayor, decirles que eso aún la Comisión Interamericana no se pronunciaba. La medida cautelar de ninguna manera ha establecido que ellos se iban a pronunciar sobre el fondo cuando eso le corresponde a un mecanismo conocido como la petición, la denuncia. Y a mí me sorprende mucho que este funcionario del Estado, del cargo importante que tiene para todos los peruanos, haya salido desinformando y, lo que es peor, señalando de que esta medida cautelar, al no otorgar o al no señalarse el tema o pronunciarse respecto al tema del fondo, que es el tema de que se está legal y ilegalmente la presencia de la empresa minera Yanacocha, constituiría ya una autorización para que continúen las actividades de este megaproyecto. Y eso ahí sí nos preocupa mucho, porque eso ha generado que en la zona de Cajamarca se vive en estos momentos una situación de mayor grave y de una situación mucho más riesgosa, no solamente para estos 46 líderes, sino para cualquiera que pueda ir a visitar la zona. El día de ayer, justamente, estaba hasta las 2 de la mañana liberando a 8 personas que fueron arbitrariamente detenidas, entre ellos 3 personas extranjeras que son estudiantes que han venido a hacer su trabajo universitario en la zona de Cementerio. De la misma manera,
desconociendo la labor periodística y el llamado que le hace la Comisión Interamericana en la medida cautelar al Estado para que respete precisamente a los trabajadores, a los periodistas, a los comunicadores sociales, en nombre del señor César Estrada. Primeramente, el señor César Estrada ayer fue detenido, y la verdad que estos hechos fuimos ya nosotros haciendo la advertencia a la Comisión Interamericana, señalando que las declaraciones del señor Jiménez Mayor lo que están provocando ahora es exacerbar los ánimos de todos los que están en la zona de Cobo. Por un lado, la empresa minera que es la que está mandando más maquinarias a la zona. En segundo lugar, por el lado del Estado, porque hay mayor presencia policial en la zona. Y ahora, sin respetar la constitución política, lo que está haciendo la policía es detener de manera arbitraria. El día de ayer, justamente, la jueza constitucional de allá de Cajamarca ha podido constatar que la detención de estos señores que habían ido a una diligencia que había sido previamente programada y comunicada por las rondas campesinas, ¿qué había pasado? Que las detenciones no tenían ninguna orden ni mandato judicial, no tenían ningún fundamento jurídico, y lo que es peor, no había documentación, ninguna papeleta de detención ni esclarecimiento de los hechos por los cuales habían sido detenidos. Los detenidos recién toman conocimiento del motivo y de los delitos por el cual se los había detenido a las 12:30 de la noche. Y eso no se puede permitir si estamos en un Estado de Derecho. Entonces, tenemos acá la información que acredita cómo la jueza constitucional da cuenta que la policía, en el momento que ella se constata a partir de un habeas corpus, la policía no contaba, por un lado, con información que pueda corroborar su intervención judicial o pueda corroborar que había un flagrante delito, ni tampoco había un esclarecimiento de los hechos por la propia policía. Vimos cómo los fiscales, había un peloteo entre el fiscal de Celedín, entre el fiscal de Cajamarca y entre el fiscal de Chiclayo, de quién iba a resolver y quién iba a determinar la situación jurídica de los detenidos. Y es por eso que nosotros tuvimos que esperar desde las 11 de la mañana, quienes fueron detenidos, hasta cerca de las 2 de la mañana, cuando fueron finalmente liberados. Si bien es cierto, se nos dio la noticia a las 10 de la noche que habían sido liberados, pero para la entrega de las cosas que les habían sido dadas sin ninguna autorización a quienes se les había registrado también los detenidos, tuvimos que esperar a hacer todas esas actas hasta las 2 de la mañana. Entonces, lo que hago un llamado es que no podemos permitir que declaraciones irresponsables que pueden tener algunos funcionarios del Estado puedan hacer que el gobierno esté enfrentando a nivel internacional, primero una denuncia, y en segundo lugar, que estas declaraciones irresponsables estén provocando el conflicto y agudizando el conflicto en la zona de Cobo. Todos los hechos que de acá para adelante sucedan en la zona de Cajamarca, los cajamarquinos han señalado que va a ser de entera responsabilidad del Estado y sobre todo de entera responsabilidad del señor Jiménez Mayor. Porque si no hay una aclaración inmediata de lo que él ha hecho como representante de la OEA, las declaraciones, entonces vamos a estar en una situación mucho más grave, en una situación mucho más riesgosa para estos 46 líderes beneficiarios y también para toda la comunidad de Cajamarca. Entonces yo quisiera dejarlo aquí por si hay después